Eh, Estamos grabando, así que buenos días a todos o a todas. Hoy día en la clase de hoy vamos a eh, ver algunas características del ascenso del fascismo italiano. Entonces, dentro del marco de las materias sobre el totalitarismo o los sistemas totalitarios, uno de ellos y de gran importancia es el fascismo italiano. Así que en esta clase vamos a revisar un PowerPoint que iré explicando entonces las características y cómo se fue dando este ascenso, ¿ya? Vamos entonces al PowerPoint. Bueno, como les dije, el fascismo italiano se enmarca dentro de un proceso que se vivió en la primera mitad del siglo XX, que es el ascenso de sistemas totalitarios. Esto es, son sistemas en donde hay objetivos claros por nación y además, sobre todo, eh, abunda la vigilancia y el control de la población por parte del Estado. En ese sentido, podemos decir algunas de las características que tienen estos sistemas. Si se fijan a mano derecha van a encontrar los símbolos de, que fueron muy importantes para los sistemas totalitarios, tanto la esvástica de los nazis, la hoz y el martillo, y el símbolo del fascismo, que si bien no es tan conocido como el de los bolcheviques o el de los nacionalsocialistas, también en cierto momento fue importante para generar una cierta identidad. Bueno, ¿qué rasgos comunes tienen los sistemas totalitarios? Por un lado, la subordinación de las personas al Estado, es decir, la sociedad es secundaria, el Estado es lo primario. Entonces, si los objetivos del Estado son A, la sociedad tiene que generar movimiento para que se produzca ese objetivo. En ese sentido, los derechos individuales son los que más se ven afectados en este sentido porque el Estado tiene una primacía por sobre la gente, ¿ya? Por lo mismo, además, existe en términos de gestión un partido político único que controla el aparato estatal. No hay varios partidos en donde se pueden discutir las cosas. No, aquí habría solo un partido político legal, digamos, y, eh, y aquí es donde se toman las decisiones y controla, digamos, lo que hace el Estado, ¿ya? Hay férreo control policial. eh, Todas los sistemas totalitarios tienen policías especializadas, sobre todo para que no exista la disidencia política, ¿ya? En ese sentido, tanto en relación como con el partido único, la disidencia política vendría a ser, digamos, un cáncer para el Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es marginarlo lo que más se pueda y en la medida de lo posible extinguirlo. Em, para que funcionen los sistemas totalitarios se requiere de la figura de un líder carismático y poderoso. Y este líder eh, se, em, se va formando en la medida en que va siendo parte de la exaltación de las masas y obviamente con una carrera o una historia importante según lo que haya pasado en esa nación. En ese sentido, líderes tenemos, por ejemplo, en la Alemania nazi, Hitler, tenemos Benito Mussolini en el fascismo italiano, tenemos, por un lado, podríamos decir Vladimir Lenin y León Trotsky al principio de la Revolución Rusa, pero no podríamos decir que ese sería como un estado totalitario. Ahora, sí bien, lo podemos hacer con el líder siguiente, que es Joseph Stalin. Eh, Dentro de este simbolismo que existiría, también hay el uso de la propaganda política, es decir, tanto en las calles como en plazas, en todos los lugares públicos, y también grandes concentraciones de gente en donde se juntaban a escuchar a uno de los líderes de los partidos, ¿ya? Y otra de las cuestiones que es súper importante es el nacionalismo exacerbado. Si bien en el caso de la Unión Soviética esto no es tan así, sí lo es absolutamente para la Alemania nazi y la Italia fascista, sin lugar a dudas. Bueno, aquí podemos ver una cierta cronología del fascismo en Italia.
y bueno, no solo en Italia, sino que también el fascismo en el mundo, donde podríamos tener como el año donde aparece el partido fascista, digamos, en 1921 en Italia, y el fascismo tendría, según esta cronología que estamos viendo, fin hasta el año 75, que es donde muere Francisco Franco, que era el dictador de España luego de la Guerra Civil Española. Entonces ahí pueden fijarse en distintos hechos y procesos importantes para la historia del fascismo en el siglo XX europeo. Bueno, dentro de los protagonistas tenemos por supuesto a Mussolini de anuncio en Italia, ¿cómo se llama? Alemania tenemos a por lo menos tres, Hitler, Göring y Himmler, y otros, está Goebbels, está Eichmann, varios importantes. Y hay algunos uno que otros dictadores que hubo en el siglo XX, tanto en Francia como en Rumania, en Portugal, en Grecia y sobre todo en España, que digamos que es la dictadura fascista más cercana a la que hemos tenido nosotros acá en Chile, ¿ya? Por temas de relaciones, porque había cierta similitud en el pensamiento franquista con el pensamiento de Jaime Guzmán al comienzo, porque habría cierta eh, también similitud en la forma entre Pinochet y Franco, etc. Bueno, pero vamos al fascismo en Italia. Bueno, lo que sí, sin duda hay que tener en cuenta es que la Gran Guerra, digamos la Primera Guerra Mundial, dejó 600.000 muertos italianos, ¿ya? Con una destrucción del aparato productivo, sobre todo del campo, y en algunas ciudades también industrias. Entonces eso hizo que generara una crisis económica que al final derivó en una crisis social y política potente, porque si bien había un rey en Italia, no había un poder fuerte que, digamos, ordenara y pueda dar cierta direccionalidad para salir de la crisis. Por lo mismo, habían mucha gente que, digamos, eh, establecía que una de las formas de salir de la crisis es con una salida autoritaria. Esto quiere decir que haya una dictadura, ¿ya? Bueno, además, habría en esta crisis que hay a principios de los años 20 en Italia, habría también una influencia muy importante de los partidos socialistas, del Partido Socialista que, digamos, tenía una importante influencia en las capas obreras y además de que eh, era bastante grande hasta que sufre una escisión en donde se rompe el partido en dos, hay una fragmentación, y queda un partido socialista, digamos, más libre que el comunista, que quedaría, digamos, sometido a, no sé si sometido, porque al final ellos también eligen eso, pero digamos que queda totalmente vinculado al partido bolchevique de la Unión Soviética. Bueno, dentro de todo esto surge, se gesta el movimiento escuadrista. Y el movimiento escuadrista va a tener, digamos, a Mussolini como uno de los principales figuras, ¿ya? Los escuadristas eran masas agrarias que venían del campo a la ciudad a buscar, obviamente, nuevas oportunidades y mejores. Entonces, esta gente, digamos, usaba la violencia como método de influencia, por decirlo de alguna forma, generaban acciones punitivas contra los partidos obreros, partidos socialistas, sindicatos y asociaciones culturales del progresismo, digamos, ¿ya? Entonces era una gente, una masa de gente importante que, como les decía, usaba la violencia para para dejar de lado y para correr, digamos, a los comunistas, ¿ya? Y a los socialistas. Bueno, y aquí es donde surge la figura de El Duce, fue ex socialista, Mussolini es el fundador del primer Faccio de batalla en Milán. Un Faccio es un grupo, digamos, un grupo paramilitar de gente que está preparada para la pelea, digamos. ¿Ya? Eh, bueno, Mussolini
como aquí sale, rechaza la ideología bolchevique, esto es decir, el marxismo-leninismo, y también rechaza al capitalismo liberal de Norteamérica e Inglaterra, ¿ya? En ese sentido, como que propone una tercera vía, y esa tercera vía sería el fascismo, que es un régimen en donde la sociedad está mimetizada, por decirlo de alguna forma, con el Estado. Por lo tanto, por un lado, los conflictos obrero-burgués de alguna manera como que dejarían de existir en pos de la nación, es decir, como que entre el obrero y el burgués y el Estado habría una mancomunión ideológica, y por lo tanto no habrían esas contradicciones que el bolchevismo hacía mostrar todo el tiempo y que el capitalismo esconde con los derechos que le brinda el estado de bienestar. ¿Ya? Crisis, ese es el contexto. En ese sentido, caos. ¿Por qué? Porque por un lado este, em, los bolcheviques y los socialistas se toman las fábricas, como que no hay orden, digamos, hay mucha, es como, digamos, como un estallido social más fuerte, más poderoso, donde se hubiesen tomado fábricas, industrias, campos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces no habría orden acá, y ese es un tema de preocupación muy importante, sobre todo para quienes son dueños de tierra, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, la marcha sobre Roma, digamos que es un momento en octubre del año 22 en donde el duce y sus camisas negras caminan sobre Roma, exigiéndole al gobierno del rey que Mussolini tomara parte de ese gobierno. Y luego de un mes, digamos, Mussolini obtiene plenos poderes que es otorgado desde el Parlamento, ¿ya? En ese sentido, tiene la legitimidad de, por un lado, esa masa de gente que fue a exigir que este tipo estuviese en el gobierno, y dos, luego esa legitimidad es también vinculada al Parlamento, es decir, el Parlamento también le dio la plenitud de poderes. Ahí pueden ver algunas frases de nuestro líder carismático de hoy. Eh, la prensa más libre del mundo entero es la prensa italiana. El periodismo es libre porque solo sirve solo una causa y un régimen. La multitud ama a los hombres fuertes. La multitud es una mujer. Bueno, no sé, por ponerle algún tipo de frases, ¿ya? Bueno, veamos un poco qué pasó en Italia en estos momentos. En la década del 20 habría, en este sentido, mucha efervescencia social y política causada por la crisis de la posguerra, las demandas obreras y campesinas, y obviamente una deslegitimidad de los partidos políticos. En el año 22, como les contaba recién, luego de la marcha sobre Roma, Mussolini asume el control del Estado italiano, ¿ya? Ahí pueden ver una imagen de Mussolini con sus camisas negras. Durante el gobierno de Mussolini se utilizó milicia armada como forma de control social. Esto es muy importante porque la violencia fue, eh, digamos que uno de los factores más claves para que se mantuviera y se desarrollara un poder muy fuerte en Italia. El Estado controló corporaciones gremiales, es decir, esto se conoce como corporativismo, esto que les explicaba antes de que habría esta unión entre los burgueses, los obreros y el Estado, esto se llama corporativismo. Aplicó programas de obras públicas, obviamente, eh, y bueno, y pretendió recuperar los territorios de África, y eso le ayudó mucho, obviamente, para los recursos y ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿cómo avanza el fascismo? Uy, me quedó al revés una imagen. Bueno, esa después la arreglo. Pero si pueden ver ahí, es en ese auto va Hitler con Mussolini. Bueno, el fascismo en Italia aga- agarra mucho, mucho poder luego de llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica. Esto es clave.
¿ya? Porque, por un tema de legitimidad de régimen, ¿ya? Entonces, la iglesia no miraba con tan buenos ojos en un comienzo a Mussolini y sus fascistas, pero luego llegan a un cierto consenso y llegan a una conciliación. Dentro de ellos se reconoce a la iglesia y al Vaticano como un estado autónomo, es decir, independiente de lo que ocurra con Italia, ¿ya? Ocurren ciertos acuerdos financieros, en el sentido, obviamente, de impuestos que le van a llegar a la iglesia. Eh, se, Se establece la religión católica como la religión oficial del Estado italiano, ¿ya? Y, obviamente, como en todos los países, la iglesia tiene la tutela de la enseñanza a los colegios, etcétera, ¿ya? Bueno, luego de lograr este acuerdo con la Iglesia, en las próximas elecciones el Partido Fascista saca el 90% de los escaños en el Parlamento, por lo tanto, pleno poder, porque los fascistas votan en bloque, entonces tendría casi todas las atribuciones que podría tener el duce, ¿ya? Además, ya entrando en la década del 30, Mussolini logra un acuerdo con la banca norteamericana que le cederían cerca de 100 millones de dólares de la época, que es muchísima plata, para activar la economía, es decir, para inyectar en industrialización, en caminos, puertos, todo ese tipo de cosas que, digamos, ayudan al aparato productivo y obviamente cierta inversión extranjera. Con eso, Italia creció muchísimo y pudo volver a tener, digamos, un Estado poderoso, ¿ya? Ahora, lo que le faltaría a Mussolini en este sentido es la cuestión militar, porque él también era un soldado, digamos, era una persona ligada a las armas, eh, y en ese sentido él tendría que expandirse y tomar esta aventura militar que obviamente va a derivar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este momento es donde surgen muchos partidos fascistas, luego también del ascenso de Hitler en Alemania, que si bien le vamos a llamar nazismo, tiene muchísimos rasgos del fascismo, por lo tanto podríamos hablar de los fascismos. Bueno, surge luego el movimiento fascista que allá está nombrado en España, que está nombrado por la Falange, donde está Primo Rivera y luego Franco. En Grecia, en Hungría, en Inglaterra surge el Mosley, que quien haya visto la serie Peaky Blinders va a poder ver un gran discurso del actor que representa al fascista británico. Muy buena esa escena. Eh, Así que bueno, la prueba es cuando comienza la Guerra Civil Española en 1936. Mussolini le presta tropas y obviamente ayuda muchísimo para que la Falange ganara la Guerra Civil Española, ¿ya? Entonces esta sería como una antesala a la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 39, antes que empezara la Segunda Guerra, firma el Pacto de Acero con Alemania, en donde se declaran aliados totalmente, y ahí empieza, digamos, el asedio y la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania ataca a Polonia, Italia le da, digamos, el espaldarazo, ¿ya? Y ahí ocurre la guerra, y eso lo vamos a revisar mejor cuando veamos la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el Duce tomó malas decisiones. La Italia fascista no duró más de 2 años de manera importante como, con un papel protagónico en la Segunda Guerra Mundial. Malas decisiones, el invierno, las montañas, la geografía, porque se fue a atacar a Grecia y los Balcanes. Todo eso mermó en el ejército y hizo que fuera decayendo. Y en el año 45, ya cuando el bando aliado ya comienza derechamente a ganar la guerra, junto con el soviético, eh, Mussolini intenta escapar de Italia y en Milán lo ven y lo cuelgan. De hecho, aquí abajo está la foto de Mussolini con su esposa y su gente colgada en la plaza pública. Bueno, hay que decir que los antifascistas de esta época se llamaban partisanos, ¿ya? Y ellos fueron los que hicieron una resistencia muy grande en toda Europa frente al fascismo y además pudieron cazar a Mussolini antes de que se escapara a Suiza.
Bueno, por último, el culto al duce se ve en el arte, en el futurismo, ¿ya? Y además, en monedas, todos los líderes, los grandes líderes de la historia han querido quedar, digamos, grabados en monedas o en esculturas. Aquí se pueden fijar, por ejemplo, las estampillas de las cartas. Sale Hitler, sale Mussolini, etcétera. También un culto a esa virilidad que tendría este líder muy masculino, etcétera, etcétera. Muy deportista también. Bien, espero que les haya quedado más o menos claro esta pincelada que vimos del fascismo italiano. Pueden complementarlo entonces con el documental que les dije para poder trabajar, digamos, las preguntas. Cualquier duda, no duden en contactarme al correo o al Instagram. Muchas gracias.